creer en Jesús es sin duda la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. No solo porque al hacerlo recibimos la vida inigualable que Él nos ofrece, sino porque solo en Él nuestra vida tiene propósito y podemos vivir para lo cual hemos sido creados. Sin embargo, ¿saben qué? Miren, yo creo que muchas veces nos pasa como un video que hace poquito vi en YouTube. Imagínense que estaba una señora y estaba aspirando. Entonces, normalmente las aspiradoras está el motor y al motor está conectado el ducto en forma de tubo, de manguera, y pues uno empieza a aspirar. Bueno, esta persona estaba aspirando, conectó la aspiradora, empezó a aspirar y estaba aspirando así las paredes, pero había un pedazo que no alcanzaba. Y adivinen qué hace: desconecta el tubo y entonces así alcanza la parte de arriba, pero pues absurdo, ¿cierto? Absurdo, increíble. Bueno, o les ha pasado, por ejemplo, de pronto esta está muy exagerada, pero les ha pasado, por ejemplo, poner a cocinar algo y después de un largo tiempo darse cuenta que nunca prendieron el fogón, ¿sí? Eso da oso, o sea, uno dice, menos mal nadie me vio. La otra vez me pasó con la olla arrocera, ¿sí? Puse el arroz y como media hora y yo, bueno, ya vamos a sacar el arroz, nunca prendí el botoncito, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, creo que muchas veces, de la misma manera, muchas veces nos pasa que estamos desconectados, separados de la fuente de vida. Y sucede que entonces puede que hay momentos en los cuales nos sentimos vacíos, encerrados en nosotros mismos y lejos de sus propósitos para cada uno de nosotros. Bueno, pues pensando precisamente en esto, el título que basado en capítulo 20 del Juan, el libro que estamos leyendo, 19 al 21, el título que le ha puesto el mensaje de hoy es Vivir en plenitud y misión. Es el resultado de la paz de Dios. Se lo vuelvo a decir, vivir en plenitud y misión es el resultado de la paz de Dios. Así que, ¿por qué no me acompañan a leer el texto? Abran sus Biblias, de pronto ya sus aplicaciones en el celular. Vamos a leer entonces Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. ¿Todos estamos? Bueno, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así, versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y su costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y versículo 22, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué no me acompañan en una palabra de oración? Padre, venimos delante de ti en esta mañana y queremos pedirte de una manera muy especial que tú abras los ojos, los oídos de nuestro corazón, porque queremos verte, Señor, queremos conocerte. Y que al conocerte y al escucharte y a recibir tu palabra, no nos dejes salir tal cual como entramos. Transfórmanos, cambia nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir y vivamos de acuerdo a tu buena voluntad, Señor. En tu nombre oramos, amén. Bueno, es así entonces que ustedes ya empezaron a ver de qué se trata el tema de hoy. A través de este estudio, este mensaje que vamos a estar dando, vamos a ver cómo unos creyentes que estaban vacíos, encerrados, peleados entre ellos, muertos de temor, al encontrarse con Cristo, terminan siendo transformados y se convierten en unos creyentes plenos, reconciliados, enviados. Y vamos a ver cómo eso mismo también puede ocurrir en nuestras vidas si nos encontramos con el Señor. Así que ustedes tienen de pronto ahí su bosquejo. El primer punto es: hay veces unos creyentes vacíos, peleados y encerrados. Eso es lo que estaba pasando. Veamos cómo comienza el texto. Nuevamente, el versículo 19 dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Vemos unos discípulos que estaban temerosos. La situación al parecer no era tan fácil. Recordemos un poquito qué era lo que estaba pasando en esos días. Estos discípulos, estas personas que están aquí encerradas, miedosas,
resultan que son los seguidores de Jesús, eran sus discípulos y habían caminado con Jesús por los últimos 3 años de sus vidas, viviendo y compartiendo de Él. Es decir, ellos lo habían dejado todo por seguirlo, dejaron su red, dejaron su oficio y dijeron, apostémosle a Él, apostémosle todo a Jesús. Habían vivido de su lado los mejores años de su vida, escucharon de primera mano sus palabras, sus enseñanzas, cómo la gente quedaba impactada al escucharlo. Lo vieron también obrar los milagros más impresionantes, sanar gente, sacar demonios, alimentar a multitudes y hasta resucitar a los muertos. Y hasta lo habían reconocido como el Mesías prometido, es decir, aquel a quien Dios había enviado para liberar a su pueblo del dominio y de la esclavitud romana. Pero de repente pareciera que todo se fue al piso. Las autoridades judías acusaron a Jesús de hereje, de rebelde, lo capturaron, lo juzgaron y lo mataron crucificándolo en una cruz. Parece entonces, ¿no les parece razonable que estos discípulos estuvieran un poquito aturdidos? ¿Parece razonable que estuvieran muertos del miedo? Que estuvieran, como dice el versículo literalmente, a puerta cerrada por temor a lo que podían hacerle los judíos. Es decir, miren, seguro ellos estaban sintiendo tristes y vacíos. Su líder, a quien amaban, había muerto y seguramente muchos habían llorado profundamente y amargamente. De pronto también había culpa en ellos por haber huido. Se preguntaban, ¿cómo fue que dejamos a nuestro maestro solo? Y entonces tenían rabia y de pronto desconfianza y hasta de pronto estaban peleando entre ellos, pensando quién había sido el traidor, quién había entregado al maestro. Ahora, esta situación sin duda había puesto en jaque su fe completamente, sus expectativas de vida. Algunos de pronto se sintieron profundamente vacíos y en lo más profundo de su corazón se preguntaban, ¿será que seguimos por 3 años a una mentira? ¿Será que Jesús sí era el Mesías, el libertador? Y si lo era, entonces, ¿por qué había muerto? ¿Por qué lo mataron? Y le preguntaron de pronto a Dios con tristeza y rabia, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si lo habíamos apostado todo por ti. Y claro, seguro también tenían mucho miedo, algunos huyendo y otros escondiéndose, encerrados, porque seguramente si lo reconocían, podrían sufrir la misma muerte que su maestro. Bueno, pues de la misma manera como los discípulos, hoy en día de pronto, aún siendo creyentes, aún viniendo a la iglesia por mucho tiempo, aún habiendo escuchado de Jesús, aún habiendo leído su palabra por muchos años, aún a pesar de haber visto milagros en nuestras vidas por diferentes maneras, podemos estar sintiéndonos igual que los discípulos. De pronto, no sé, es una enfermedad, un matrimonio que no funcionó, un noviazgo que nunca se dio, de pronto es una crisis financiera o laboral o una tragedia, lo que puede estar poniendo en tu fe en jaque en este momento. ¿Qué es lo que está pasando de pronto en tu vida que puede estar haciéndose sentir vacío, peleado con otros y encerrado en ti mismo? De pronto hay tristeza en nuestro corazón y sientes que tienes una fe tan pequeña, tan limitada y vacía frente a una sociedad que hay veces arremete contra Dios, contra su palabra y contra todo lo que huele al cristianismo, y entonces quisieras tirar tu toalla en este caminar de fe. Y por último, de pronto, como consecuencia de lo anterior, muchos estamos huyendo, escondiéndonos como cristianos. A muchos de pronto nos da vergüenza admitir ante los demás que somos creyentes o que nos reconozcan como seguidores de Jesús, por miedo de pronto a que nos rechacen, por miedo de pronto al que dirán. Y entonces muchos terminamos escondiéndonos de la sociedad, viviendo como espías secretos. Nadie sabe que somos cristianos y terminamos viviendo nuestra fe encerrados en las 4 paredes de esta iglesia o de nuestro grupo de estudio bíblico, encerrados en nosotros mismos, temerosos, sin compartir nuestra fe, sin ser testigos de nada ni de nadie. Ahora,
Si esto es así, si de pronto hoy en nuestra vida y como comunidad nos encontramos así y nos identificamos con algunas de estas realidades, pues yo quiero decirles que de la misma manera que los discípulos, tú también, nosotros también necesitamos encontrarnos con Jesús, recibir y experimentar de Él la paz que Él solo puede ofrecer. La paz que Él solo puede ofrecer. Es así que llegamos entonces a nuestro segundo punto, porque la verdad es que estamos todos necesitados de Cristo y de su paz. Dice el texto, lo siguiente, dice el versículo 19, que entonces en medio de esa situación, dice que entonces Jesús entró y poniéndose en medio de ellos. ¿Cuándo alguien se pone en medio de otras personas? Cuando hay conflicto, ¿cierto? Bueno, Jesús lo que hizo, poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos, ¿cierto? Su costado, para que se dieran cuenta que era Jesús, que era el que habían crucificado. Y les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Y yo creo que este pasaje es increíble porque dice, es ese entonces entró Jesús. Ese entonces es maravilloso porque en medio de esa situación y de esa realidad que estaban viviendo, Jesús entra en escena cambiándolo todo. Y es que eso es como muy propio de Él. Él de repente irrumpe en nuestras vidas y lo cambia todo. Es la bisagra que gira todo y que nos permite ver las cosas de manera diferente. Los discípulos necesitaban que Jesús se les revelara, y nosotros también. Necesitamos que Jesús se revele a nuestras vidas, intervenga en nuestra realidad y lo cambie y lo transforme todo. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas el día de hoy. Y entonces ese Jesús resucitado aparece en escena ofreciéndoles la paz que solo Él puede dar y que ellos tanto necesitaban. La paz que es una manifestación de la vida, esa vida que Él nos quiere dar. 2 veces, si ustedes se dan cuenta en el pasaje, Jesús les dice: la paz sea con ustedes. 2 veces les ofrece su paz. Una paz como el mismo Jesús describe en Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo, así que no se angustien ni se acobarden. O la paz que describe Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Es decir, la paz que Jesús les estaba ofreciendo en ese momento es una paz que solo viene de Él, de aquel que es el príncipe de paz, que no es una paz como la da el mundo. ¿Cómo es la paz que da el mundo? Muchas veces entendemos nosotros paz como ausencia de conflicto, ¿sí? Por ejemplo, la expresión cuando la mamá o el papá le dice a su hijo: déjenme en paz. ¿Qué les está diciendo? Es como: no molesten, váyanse de acá, no quiero problemas. Nosotros creo que entendemos el término de paz como ausencia de conflicto, pero esa paz no es la que da Dios, sino es esa paz sobrenatural que aún en medio del conflicto, que aún en medio del escenario más terrible, su paz nos gobierna y cuida nuestros corazones. En medio de estas situaciones Él nos ofrece plenitud y gozo. En medio de nuestro vacío y encierro, Él nos ofrece su paz. Y miren que sea lo que sea, era evidente que los discípulos no se esperaban lo que sucedió. ¿Cómo dice el texto? Que ellos estaban ¿cómo? Encerrados. Literalmente era con la puerta con candado. Así que cuando las puertas, así que la entrada milagrosa de Jesús a través de estas puertas y paredes, y la muerte y la muestra de las cicatrices de sus manos y su costado, que Él luego les mostró, eran la clara evidencia de que el que había entrado era Jesús y que Jesús había resucitado. Y entonces cuando Jesús se les aparece ofreciéndoles su paz, su vida fueron transformadas y pasaron de ser unos creyentes vacíos, peleados entre ellos y encerrados, en unos creyentes plenos, reconciliados y enviados. Ese es el tercer punto que ustedes tienen en su bosquejo. Pasaron de ser unos creyentes vacíos, temerosos, peleados entre ellos y encerrados en sí mismos, a ser unos creyentes plenos, reconciliados y enviados. Como ya les dije, 2 veces Jesús les dice: la paz sea con ustedes. Y lo primero que quiero que veamos es que la paz sea con ustedes, significaba para ellos, pero también para nosotros de parte de Jesús, plenitud. Plenitud. Miren,
¿Ustedes les ha pasado que están viendo una película, normalmente es de suspenso, y ustedes no entienden nada durante toda la película? Como que, ¿qué es esto? ¿Y esto? ¿Cómo encaja esto? No entienden nada. Pero de repente llega esa escena donde ¡tum!, lo clarifica todo. Ustedes dicen, claro, o sea, ya se armó el rompecabezas. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido esa sensación? ¿O esos momentos en la vida en los que ustedes pasa algo y ustedes dicen, claro, ya entendí por qué pasó y por qué viví estas cosas atrás? Bueno, yo creo que los discípulos se encontraron en ese momento, en esta situación. Cuando Él se les aparece resucitado y les ofrece su paz, yo creo que ellos inmediatamente recordaron sus palabras en Juan 14, cuando les dijo, versículo 18, les dijo, Él les había dicho antes, yo no los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Versículo 28 del capítulo 14 de Juan. Ya me han oído decirles, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Wow, yo creo que en ese momento, cuando Jesús se les aparece, ellos entendieron todo, dijeron, claro, Él no lo había dicho y no lo habíamos entendido, no lo habíamos visto. Y todo esto significaba que Jesús es quien dijo que era. Él nos estaba diciendo, yo soy el Dios, yo soy el Cristo, el Mesías, es decir, el Salvador de la humanidad, de ustedes. Tuve que morir, pero para reconciliar al mundo con Dios, para permitir la paz entre Dios y los hombres. Y entonces yo creo que ellos creyeron. Él también nos estaba mostrando que la situación no se le había salido de las manos. Porque yo creo que muchas veces esos momentos de frustración, de que nos sentimos vacíos y encerrados, es porque creemos que las cosas se le salieron de control a Dios, o que parecer Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios les estaba diciendo, Jesús, la situación no me salió de las manos, que yo soy un Dios soberano, que aún en medio de las peores circunstancias, Él siempre está obrando sus buenos propósitos con nosotros. Y por último, significa que Él nunca los había abandonado. Él les dijo que Él volvería a ellos y que aunque esperaba que no hubieran dudado, Él no estaba ahí para juzgarlos, para decirles, uy, es que ustedes sí que tienen poquita fe. No, sino estaba para mostrarles que los amaba y para prometerles por siempre estar con ellos, estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y entonces dice el versículo 20 que entonces al ver al Señor, al darse cuenta que era Jesús, ¿qué dice que sintieron? Dice que los discípulos se alegraron, ¿cierto? Dice el versículo 20, que al ver al Jesús y al darse cuenta que era Cristo, ellos se alegraron, es decir, recibieron gozo, plenitud. Miren, ellos se dieron cuenta que Jesús, el Señor, eran todo lo que necesitaban en sus vidas. Él les trajo gozo y plenitud, Él era su identidad. De pronto ellos tenían una falsa expectativa de quién era Jesús y de lo que Él iba a hacer por ellos. Y entonces toda su confianza estaba en que Jesús los iba a liberar y que ellos iban a ocupar un lugar prominente en ese nuevo reino que Jesús venía a dar. Pero cuando se murió en la cruz, ellos no entendieron que pasó absolutamente nada y todas sus expectativas se vinieron al piso. Pero cuando Jesús se les aparece resucitado, entienden que Jesús es el gozo, es la plenitud que solo viene a dar Él y que solo puede darnos Él. Ustedes saben que paz con vosotros, en verdad el término shalom era un saludo común entre ellos. Esas palabras de paz con vosotros era un término común, era un saludo común, como cuando uno le dice a alguien, hey, Dios te bendiga. Pero saben que en este momento Jesús no solo los estaba saludando, sino quería hacerles entender que Él mismo era el shalom de Dios, que Él mismo era la paz de Dios, la plenitud, que solo en Él encontramos paz y plenitud para nuestras vidas, en nada más, que no podemos tener otras expectativas, ni un hombre, ni un líder, ni una situación, ni nuestra situación financiera, en nada más podemos poner nuestra confianza como individuos, como iglesia, como comunidad, sino en Dios. No hay persona que valga, solo Dios. Él es el motivo de nuestro shalom.
Él es toda nuestra bendición, toda nuestra plenitud, todo y lo único que necesitamos para vivir. Y es que yo creo que cuando entendemos esto y recibimos esto, entonces su paz nos llena, porque no importa lo que pase en nuestras vidas, entendemos que no vivimos para nosotros mismos, que la vida no se trata de nosotros y de nuestras expectativas, sino que se trata de Dios, se trata de Jesús, que vivimos por Él y para Él. Y que aún en medio de las peores circunstancias, Él tiene el control, Él es Dios y Él está con nosotros y es nuestro gozo y nuestra plenitud. Quiero preguntarte, ¿esto es una verdad en tu vida? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Eres un creyente y un cristiano que se caracteriza porque tienes el gozo de conocerlo a Él? ¿O de pronto has dejado que la cotidianidad, que las falsas expectativas, que de pronto la frustración o la decepción de personas, de hombres, de ti mismo, te haya quitado el gozo del cristianismo? El gozo del cristianismo no son las bendiciones que vienen con él. El gozo del cristianismo es él mismo. Es como aquel hombre que fue caminando y encontró un tesoro, y al ver lo grandioso del tesoro fue capaz de venderlo todo para conseguir ese tesoro, porque era su gozo. Si no, tú puedes decirle en esta mañana: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que tú te reveles a mi vida como el Cristo resucitado y me regales de tu paz. Quiero que seas mi gozo y mi plenitud. Ahora, luego de esto viene el segundo: la paz sea con ustedes. ¿Se acuerdan que dijimos que 2 veces les dijo la paz sea con ustedes? Bueno, entonces en este segundo, la paz sea con ustedes, en el versículo 21, Jesús les dice: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Miren, lo que el Señor estaba haciendo aquí era dándole a los discípulos una característica nueva de su identidad en Él. Los discípulos son unos que son enviados por Jesús. Miren lo que dicen los otros evangelios acerca de esto mismo, es decir, los versículos paralelos a los evangelios sobre este mismo relato. Mateo 28, 19. Jesús les dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46, 47. Y les dijo Jesús: así está escrito, que Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, para que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, Jesús les estaba dando su paz porque ellos necesitaban su paz para vivir, para lo cual fueron creados. Ellos necesitaban conectarse al motor, a la aspiradora, para poder ser efectivos en su función. La verdad es que Jesús no solo les estaba diciendo algo que ellos tenían que hacer, sino les estaba diciendo algo que ahora ellos eran en Él. Es decir, como discípulos suyos eran enviados, parte de su nueva identidad en Cristo. Y como tal debían empezar a vivir. Es decir, así como uno no puede esperar que un manzano dé mandarinas, sino manzanas, o que un pez vuele, sino que nade, pues de la misma manera se espera que uno que se dice seguidor de Cristo predique el evangelio, comparta las buenas noticias, sea testigo de Jesús, porque eso es lo que somos, unos que hemos sido enviados. Y algo bonito es lo que les dice Jesús. Les dice, ¿cómo les dice que son enviados? ¿Qué dice el texto? Dice, ¿solo les dijo, los envío? ¿O qué les dijo? Les dijo, yo los envío como mi Padre me envió. Los envío como mi Padre me envió. Y esto es algo que tenemos que poner cuidado, porque tiene unas implicaciones muy interesantes. Veamos qué dicen algunos pasajes acerca de cómo fue que el Padre envió a Jesús. Juan 3, 16, 17. No lo sabemos, por lo menos el 16. Porque tanto amó al mundo Dios que envió, ¿cierto? ¿Cómo fue? Dice, como el Padre me envió. De tal manera, ¿cierto? Porque tanto amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. No envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo mediante Él. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así Dios envió a su Hijo. Y esto quiere decir entonces, primero que todo, que Jesús mismo se identifica también como uno que ha sido enviado. Esto es parte de su identidad. Pero también podemos ver que Jesús fue enviado por amor al mundo, porque ama al mundo. Y esa debe ser nuestra misma actitud. Yo no sé por qué muchas veces, pero pareciera que los cristianos estuviéramos aquí para juzgar y cuestionar y odiáramos a todos los que no creen en Dios. Y entonces en las redes sociales uno ve cómo pareciera que estuviéramos juzgando y juzgando y juzgando a los que no conocen, cuando nunca Jesús nos envió para juzgar al mundo, sino para amarlo. Así nos envía Dios al mundo, para amarlo, no para condenarlo. Esa debe ser nuestra misma motivación, su amor, que lo reciban a Él. Y la razón para ir a todo el mundo, a todo aquel que no le conoce, no para juzgarlo, sino para ofrecerle salvación y vida eterna. Esa es nuestra motivación cuando nos acercamos a otros. Ahora, Juan 7, 28 y 29 dice, Jesús exclamó, veamos qué otras luces nos dan estos textos de cómo Dios envió al Hijo. Jesús exclamó, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Vengo de parte suyo y él mismo me ha enviado. Y después dice Juan 6, 38 al 40, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, Jesús no fue enviado para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, del que lo envió. Bueno, de la misma manera tenemos que entender que somos enviados, que estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad, no para lograr nuestra propia agenda, no para lograr nuestros propios sueños y propósitos, no para vivir felices, estar tranquilos y no tener problemas, no para ser reconocidos y acumular muchas riquezas. No, somos creyentes y como tal enviados para hacer la voluntad de nuestro Padre. Que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y Él lo pueda resucitar en el día final. Nos pregunto, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué te estás levantando cada día? ¿Para ti mismo? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestros propios propósitos? ¿O estamos viviendo como Jesús para cumplir la voluntad del que nos envió? Y es que quiero reafirmar eso porque la misión no es algo que hacemos, sino es algo que somos. Es decir, no nos podemos concebir creyentes cristianos sin considerarnos al mismo tiempo enviados. Es como las dos caras de una misma moneda. Es decir, tú no le puedes decir, Señor, yo te sigo pero no quiero ser parte de la misión, o te quiero seguir pero no quiero ser tu testigo, no quiero ni hablar de ti ni reflejarte de ti. O sea, eso no tiene sentido. Si eres creyente, si sigues a Cristo, tenemos una misión, somos enviados, tenemos un propósito. Si somos iglesia, hemos sido como iglesia de individuos enviados por Jesús para predicar el evangelio a todo el mundo, para ir y hacer discípulos de todas las naciones, para ser sus testigos aquí en Bogotá, en nuestro barrio, en Colombia, Latinoamérica y hasta los confines del mundo. Nuevamente, la misión no es algo que hacemos, sino es algo que somos. Y esto me recuerda a la historia de un amigo que conocí en Noruega, un tiempo que Mafi y yo estuvimos sirviendo con una organización que se llama Fronteras. Allá estábamos trabajando con inmigrantes musulmanes y conocimos a Mohammed. Bueno, muchos musulmanes se llaman Mohammed, pero este musulmán ya no era musulmán, sino era un cristiano de trasfondo musulmán. Y él nos contó un poquito la manera como Dios se había revelado a sus vidas y cómo él se había dado cuenta que solo en Jesús había salvación. Y él nos empieza a contar y empieza a contarnos que tan pronto él acepta al Señor y entiende y recibe su salvación, él inmediatamente empieza a compartirle a sus amigos, a sus vecinos, a su familia acerca de esto tan maravilloso que había encontrado, a pesar de que hacerlo le significó persecución, incluso de su familia, y por eso tuvo que irse de país. Cuando él me cuenta eso, yo le digo, wow, Mohammed, pero ¿tú cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo fuiste capaz de compartirle a otros y compartir tu testimonio, aun si eso te significara persecución?
Y él me dice: Juan, no entiendo tu pregunta. ¿Acaso no se supone que eso es lo que somos? ¿Que es natural compartir y ser testigos de lo que Jesús ha hecho con otros? ¿Acaso eso no es lo que soy? Y yo me acuerdo que yo bajé la cara de la vergüenza, pero entendí un punto, y es que para Mohammed testificar no solo era algo que él hacía, un mandamiento que obedecía, sino que era lo que él era en Jesús, uno que fue enviado. Y es por eso que ustedes ven ahí en el versículo 22, dice que acto seguido entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es decir, Jesús les estaba anticipando la promesa del Espíritu Santo. Es decir, que era Él mismo con ellos, pero en su Espíritu. Que Él se iba a ir nuevamente, pero que les enviaría el Espíritu Santo. Que iba a ser Él mismo con ellos, que Él no los iba a abandonar. Su misma presencia y poder para que pudieran llevar a cabo esta misión. Que esta misión era imposible hacerla en sus fuerzas. Que necesitaban recibir su Espíritu Santo para entonces hacer la misión y poder testificar. Así que, para terminar, el segundo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, significa para ellos y también para nosotros de parte de Jesús empoderamiento para la misión. Es decir, que necesitamos de su paz para ser capaces de cumplir con su misión. Es decir, sin su paz es muy difícil, miedoso y hasta imposible testificar de Él. Porque como dijo Él en Juan 17:14, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. O como dijo Pablo en Filipenses 1:9, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es por eso que necesitamos de su paz. Pero también eso significa que debemos de dejar de estar huyendo, encerrados, peleados aquí entre nosotros por las situaciones que no entendemos, por las falsas expectativas rotas de que lo que pensamos que Dios debió ser, o nuestros líderes debieron hacer, o nosotros mismos cuando nos defraudamos. Y empezar a vivir como enviados, compartiendo con valentía y con el poder del Espíritu Santo el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, haciendo discípulos, funcionando como iglesia aquí en el lugar en el que estamos, discipulando a otros, amando a otros, sirviéndole a otros, no solo aquí y afuera, a través del Espíritu Santo. Nos pregunto, iglesia, ¿estamos viviendo en misión? ¿Estamos viviendo para lo cual fuimos creados o seguimos desconectados como la aspiradora del principio? ¿Estamos compartiendo el Evangelio en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro trabajo? ¿O seguimos huyendo de todos, del mundo, escondiendo tu fe y encerrados, a veces muy cómodos en las cuatro paredes de esta iglesia o de nuestro grupo de crecimiento? Permítanme concluir con esta frase resumen y algunos desafíos de aplicación. Hemos dicho entonces que en medio de nuestro vacío y encierro temeroso y egoísta, Jesús hoy nos ofrece su paz con el propósito de que podamos vivir en la plenitud de conocerlo a Él y empoderados para llevar a cabo su misión de la misma manera como Él fue enviado por el Padre. Y esto nos invita, yo creo que a tres cosas. La primera es una invitación a que nos encontremos con el Cristo resucitado y recibamos su paz. Hoy es la oportunidad para que en medio de tu vacío le puedas decir: Señor, necesito encontrarme contigo y recibir esa paz que solo viene de ti. Segundo, es una invitación para que pongamos nuestra identidad en Él, para que encontremos toda nuestra plenitud, todo nuestro gozo y toda nuestra paz en Él. No importa las circunstancias que estés viviendo, que Él sea tu todo. Es decir, a Él nada le ha quedado grande. Él siempre ha estado obrando y sigue obrando sus propósitos en nuestras vidas y a través de nosotros. Y es importante que creemos esto porque va a ser imposible llevar a cabo la misión si primero no sabemos quiénes somos en Él y quiénes somos en Él. Y por último, es una invitación a que empecemos a vivir como aquel que ha sido enviado por Jesús, tal y como el Padre lo envió. Es decir, empezar a dejar de vivir para nosotros, empezar a vivir para Él, para su misión, a dejar de huir, de escondernos, para salir a anunciar y testificar con nuestras palabras y vida, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para esto, amigos, tenemos que ser intencionales.
Es decir, para eso tenemos que estar pensando, orando, planeando la manera como vamos a vivir en misión, haciéndolo siempre en el lugar en el que estás y estando dispuesto a hacerlo donde Él quiera que te envíe. ¿Qué les parece si oramos, respondemos al Señor? Padre, gracias por este pasaje, Señor. Gracias por hablar en esta mañana en nuestras vidas, Dios. Reconocemos que muchas veces, aún conociéndote de hace muchos años, aún viniendo a la iglesia, de pronto estamos vacíos en medio de nuestras frustraciones, de nuestras expectativas no resueltas, peleados de pronto entre nosotros mismos por diferentes situaciones, encerrados y no cumpliendo la misión para la cual tú nos has enviado a nosotros. Pero gracias porque tú te revelas de manera increíble. Gracias por revelarte en nuestras vidas. Gracias por revelarte como el Cristo resucitado y ponerte en la escena de nuestras vidas y cambiarlo todo. Gracias por ofrecernos tu paz, Señor. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Trae plenitud de gozo, Señor, al recibir tu paz, porque entendemos que solo tú eres lo único que necesitamos. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, tú cumples todas nuestras expectativas, es a ti a quien seguimos, Señor. Pero también gracias por esa paz que recibimos de parte tuya para vivir para lo cual tú nos has creado, Señor. Para la misión, en medio de lo que hacemos, Señor. De nuestros trabajos, de nuestro oficio, en nuestro quehacer. Ayúdanos a dejar de centrarnos en nosotros mismos, solo en nuestros problemas, nuestros intereses egoístas, y empezar a vivir para ti, para tu agenda, tus propósitos, ahí con mis amigos de toda la vida, con mis compañeros de la oficina, en el colegio, en la universidad, aquí en la iglesia, bendiciéndonos los unos a los otros, sirviéndonos y viviendo en misión. En tu nombre oramos. Amén.